Hola, hoy hablaremos de el peso de la culpa y el alivio del perdón. Qué gusto tenerte. Y bueno, te cuento que es un tema que he elegido por vivencias, por estudio, por análisis, por mucho material que he consumido y que me hace entender lo necesario que es abordar esas situaciones que nos están robando paz y bienestar. Soy Charly García, qué gusto estar contigo. Y mira, te digo que esto de el peso de la culpa y el alivio del perdón me hace pensar en una gran piedra, en una gran roca sobre ti que no te deja moverte. Así es la culpa, por eso hablo de el peso de la culpa. Pero cuando te hablo del alivio del perdón, yo pienso en un globo sobre el que te anclas y en un globo que te alza, que te hace subir, que te eleva y que te hace ver las cosas desde lo alto. Así veo la culpa y el perdón y bueno, tú me dirás si es así como lo percibes también. Te cuento que sobre esto de la culpa hay muchas aristas, hay muchas cosas que conversar, hay muchas formas de ver el asunto. Y es que la culpa pudiera tener connotaciones positivas o negativas. ¿Qué decirte? En ciertos momentos es necesario experimentar algo de culpa. Y si tú me dices que nunca te sientes culpable, bueno, mira, tienes que ir a evaluarte porque es una conducta tipo psicópata, ¿no? El psicópata jamás siente culpa. Así que sentir algo de culpa es parte sana de nuestra humanidad. Lo que se sale de lo sano es que esos niveles de culpa nos paralicen, nos roben la paz, nos roben la alegría y de eso es que quiero hablarte, ¿verdad? También de esa culpa que se vuelve una herramienta de manipulación, donde tú puedes tener control sobre otros utilizando esto u otros también pueden tener control sobre ti. De esa culpa es de la que tenemos que liberarnos. Y sabes que, bueno, lo digo por estudio, por análisis y por experiencia. La culpa es uno de los estados más desgastantes para el ser humano. Totalmente. Eh, ¿Qué hace la culpa? La culpa hace que yo piense, soy una persona mala, soy una persona que no hace lo que debería hacer, que no cumple el estándar, que no llena el perfil. Eso es lo que hace la culpa. Claro, la culpa puede venir de adentro o de afuera. Cuando viene de adentro es porque tú mismo comienzas a decirte esas cosas que te aplastan. No lleno el perfil, no lo logro, soy una mala persona. Entonces allí viene de adentro, pero puede venir de afuera porque también el mensaje puede venir de un tercero que te lo diga, que te diga, eres malo. A veces no te dice exactamente que eres malo, pero te dice, oye, no lo estás haciendo como se espera, no lo estás haciendo como deberías. Entonces, entre paréntesis, eres malo. Comienza ese sentimiento de culpa. De hecho, mira, la culpa de adentro pudiera ser positiva si te estimula a reparar daños causados, ¿ok? Entonces, obraste mal, bueno, errores de humanos, obraste mal y tú dices, tengo que reparar esto y bueno, es positiva sentir esa culpa y buscar reparar. Pero, caso contrario, cuando el remordimiento por situaciones donde no está comprometida ni la moral, ni la ética, pero ese remordimiento está allí causándote daño, definitivamente esa culpa no está cumpliendo un objetivo positivo en ti. Y es de lo que tienes que asegurarte. Esa culpa que estás llevando en este momento, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que te estás reprochando a ti mismo? A ver, la culpa muchas veces viene y tiene que ver con un sentimiento de que le hemos fallado a otros. Les fallamos, no hicimos lo que debimos haber hecho. Pero lo peor es cuando sentimos que nos hemos fallado a nosotros mismos, que no hicimos lo que esperábamos hacer, lo que queríamos hacer a favor de otros o de nosotros mismos. Así que es ese sentimiento de culpa donde nosotros decimos no lo estoy logrando. Y es un sentimiento súper pesado. Así que liberarse en esas circunstancias requiere razonar, requiere que nos detengamos para reparar e iniciar
un delicado viaje hacia el autoperdón. Y te hablo del autoperdón porque de verdad, en esto de sentirnos culpables, sentirnos mal porque hemos fallado, el perdón comienza por uno mismo. Es muchas veces soltar la interpretación exagerada de la realidad. Y es que a veces somos jueces severos, somos jueces muy severos. A veces no es el de afuera el que nos hace un juicio severo, sino que somos nosotros mismos los que nos estamos dando látigo y decimos que lo estamos haciendo mal, que no estamos llenando el estándar. Y entonces incurrimos en venganza contra nosotros mismos, obstaculizando así el sano crecimiento emocional. Y te hablo desde la experiencia. Te hablo desde las cosas que me han pasado. Tendemos a ser jueces severos que no nos perdonamos por no haber cumplido ese estándar, esa meta, ese objetivo, esa cosa que teníamos que lograr. Sabes, yo te confieso que esto me ha ocurrido con bastante frecuencia, incluso en la cotidianidad. A ver si a ti te ocurre. De pronto no preparé la mejor de las comidas, o sea, hice esa comida apresurada que hacemos cuando, bueno, estamos ya deprisa y no es la calidad a uno que esperamos. Y sirvo la comida a mi familia y me disculpo y digo, oye, no es lo que merecen, no es la calidad esperada, pero bueno, lo que me pasó es que estoy apurada, es que no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Con frecuencia mi esposo me dice, pero ¿por qué te disculpas, no? Y es que queda marcado en nosotros ese patrón de que si no somos lo suficientemente buenos, somos culpables y tenemos que latigarnos. Y esa es la culpa de la que te invito a liberarte, de la culpa que te invito a soltar. Esa culpa que no te deja hacer un sano crecimiento emocional. Me pasa también si no estoy al lado de un amigo en una situación difícil, luego veo a mi amigo y me disculpo, y está bien disculparse, pero sigo con ese sentimiento de no haberlo logrado. Entonces quiero liberarme de eso y dije, voy a hablarlo con otros y voy a invitarlos a hacer este trabajo de dejar de culparnos, de soltar la culpa y de avanzar hacia el bienestar. Y percibo en esto que no nos perdonamos porque tenemos una sobredemanda. Demandamos de nosotros más de lo que demandamos de los de afuera, ¿no? Esperamos poder cumplir en todos los ámbitos, poder llenar los estándares en todos los ámbitos, y cuando no llenamos ese estándar nos llenamos de mucha culpa. Puede ser que otro te diga, no lo hiciste, me fallaste, no estuviste, no me acompañaste, pero los jueces más severos en esto somos nosotros mismos. Así que, bueno, ¿de qué te hablo? Te hablo de que estudiando sobre el tema he entendido que lo más importante en este proceso de soltar la culpa, soltar esa piedra pesada sobre nosotros, es aceptar y reparar. Esto de aceptar es entender que somos humanos imperfectos, que no vamos a estar al 100% en todas las cosas y que vamos a fallar, es parte de nuestra humanidad. Y en esto de que vamos a fallar debemos estar dispuestos a reparar. De hecho, reparar es ser responsables, ¿no? Y te pongo un ejemplo, si no cumpliste con un plazo de entrega, con una situación esperada y te sientes sumamente culpable, si no le cumpliste a ese amigo, si no cumpliste con tu familia, bueno, buscamos la forma de reparamos. Y una vez que tratamos de reparar en la medida de lo posible, seguimos avanzando, pero no seguimos con esa culpa que nos paraliza. Y en esto pues se necesita autorreflexión. Hace poco estuve haciendo escritura terapéutica, te recomiendo este tipo de actividad. Daniela Molina lo hace excelente, yo también lo he hecho durante mucho tiempo, pero bueno, en esta oportunidad fui como participante, lo necesitaba. Y te recomiendo este tipo de actividades, las escrituras terapéuticas. La escritura terapéutica te permite liberar la culpa, es una herramienta excelente. ¿Y cómo se practica? Bueno, sencillamente toma una hoja de papel, toma lápiz, toma un cuaderno
y escribe, drena allí todo lo que estás sintiendo, drena eso que te está marcando, drénalo, exprésalo. Y luego puedes leerlo, ¿no? Y sí, aquí como me están comentando, cuando somos demasiado exigentes con nosotros mismos nos hacemos mucho daño y no entendemos que solo Dios es perfecto y tenemos que tenerlo presente. Bueno, escribe todo eso que te está lastimando porque no llenas el perfil, porque no llenas el estándar. Escríbelo, drénalo. Y después, ¿qué vas a hacer? Vas a leerlo y vas a identificar si esos pensamientos en realidad son propios o son impuestos. Mira qué poderoso esto, porque yo de pronto digo, no soy todo lo buena que debería ser con mi madre, no hago todo lo que debería hacer por mi hija, soy una mala amiga porque no estuve con mi amiga María en X situación. Pero cuando yo permito que un tercero lo vea desde una óptica sana, ese tercero puede decir, si esos pensamientos me los impuso yo o me los impuso mi mamá, María, mi hija, ¿ok? Entonces, que un tercero lo visualice, eso lo hace bastante sano. Y ese tercero, ¿quién debe ser? Debe ser alguien con bastante madurez emocional para poder ver lo que tú no estás viendo, porque la culpa no te lo deja ver. Puede ser un amigo, alguien de tu familia, pero alguien bien maduro y con bastante inteligencia emocional para poder percibir si ese sentimiento de culpa es tuyo o es impuesto por un tercero. En tal caso, analiza esa lista con otra persona, verifica la gravedad de ese sentimiento de culpa que te está aplastando y bueno, practica la autocompasión. A veces somos más compasivos con otros, muchas veces, que con nosotros mismos. Perdonamos, justificamos, entendemos, pero no nos perdonamos, no nos justificamos y no nos entendemos. Así que cuando hacemos que la culpa cuente una historia, y esta es una frase que cito de mi esposo, ¿no? Él siempre me dice que tu culpa cuente una historia. Vemos un aprendizaje detrás de esa situación en la que fallamos, sea una situación leve o una situación grave. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí que fallé por esto y como persona responsable trato de corregir, me esfuerzo por corregir, trabajo en corregir, es todo lo que puedo hacer y eso por supuesto le va a quitar peso a la culpa. Entonces es sustituir culpa por responsabilidad y en esta oportunidad estoy citando de Carlos Fraga. Carlos Fraga habla muchísimo de esto, ¿no? Dejo a un lado la culpa y comienzo a hacerme responsable. ¿Y qué es ser responsable? Bueno, es que me quito la mochila encima y ahora agarro mis manos y digo, bueno, ¿qué voy a hacer para enmendar esto que no salió como esperábamos? Si es que puedo hacerlo. Y si no puedo hacerlo, sencillamente tengo que soltar la mochila y continuar. Así que la culpa sea para reparar, para aprender, no para aplastarme. En esto de liberarme de la culpa, perdonar es la clave. Por eso es que aquí te hablaba de la culpa, el peso de la culpa y el alivio del perdón. ¿Y el perdón hacia quién? Hacia uno mismo, principalmente. También el perdón hacia aquellas personas que nos imponen culpas. El tercero que nos está imponiendo culpas también es necesario para poder avanzar. Y es que el perdón te va a permitir dejar atrás esas cosas que te están paralizando. ¿Qué es perdonar? Perdonar es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. Óyeme bien, una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. Y es por eso que perdonar comienza con uno mismo. Entiendo algo en esto de perdonarme a mí misma. Y entiendo que detrás de un culposo, de alguien que está con la culpa montada encima, hay un hiper exigente. Hay alguien que tiene un estándar muy alto con respecto a sí mismo. Y sabes, ese estándar tan alto que tienes hacia ti mismo es el mismo estándar que vas a aplicar a otros. Si no te perdonas a ti mismo, si no te tienes compasión, si no bajas el estándar contigo mismo, no lo vas a bajar con otros. Y esto va a afectar tu relación contigo y tu relación con otros.
wow, no es ese el humano en el que te quieres convertir. Así que comienza por perdonarte a ti mismo, comienza por bajar el estándar. ¿Y de qué se trata esto? No se trata de olvidar lo ocurrido, no se trata de olvidar que bueno, que no llenaste el perfil, que te equivocaste, que hiciste mal, no se trata de olvidar eso. Es que ya no duela, de eso se trata, que ya no duela, que ya no duela el hecho de que fallaste. Y no solo que no duela, que contenga una lección de vida. Heridas de guerra, ¿sabes? Es como cuando te caíste, te hiciste una herida y en un principio dolía mucho, dolía, no te lo podías ni tocar. Pero con el tiempo eso sana, eso cicatriza y tú ahora lo puedes tocar y puedes contar una historia y decir, oye, esta herida fue aprendiendo a manejar bicicleta, o el día que me caí de la moto, o el día que me caí de la mata de mango, qué sé yo. Cuenta una historia y ya no hay dolor detrás de la historia de esa herida. Así deben ser esos errores que estamos manejando desde la culpa. Soltar la culpa y que esa herida más bien cuente una historia. Cuente una historia. Por eso es que soltar la culpa no es que se me olvidó. Ay, no, mira, borrón y cuenta nueva, lo olvido. No es que lo vas a borrar. Es que ya no duela y que contenga una lección de vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito llevarlo así. Es practicar el bienestar contigo y con otros. De eso se trata. Tú sabes que me gusta mucho la frase de Lewis Smedes. Esa frase yo la amo desde que la leí y esa frase dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Imagínate eso, cuando nuestros errores llevados a la culpa nos hacen prisioneros, nos hacen presos, y no hay nada peor que estar presos. O cuando la culpa que nos impone un tercero, si la aceptamos, si la guardo, si la cobijo, si vivo con ella, me sigue haciendo un prisionero. Entonces, perdonar a ese otro que me impone la culpa, perdonarme a mí misma, es liberar un prisionero. Es que yo deje de ser un prisionero. Así que la culpa te resta libertad, la culpa te obliga. Si quieres vivir en libertad, tienes que soltar culpas, tienes que soltarlas. Y pensando en culpas, bueno, la culpa viene acompañada muchas veces con vergüenza y miedo. Culpa, vergüenza y miedo, la tripleta, culpa, vergüenza y miedo. Y es que culpa, vergüenza y miedo es una expresión no sana de esa herida que llevas dentro. De hecho, es algo, esa tripleta es algo que permite que otros tengan control sobre ti. Si mi culpa viene acompañada de vergüenza y miedo, me hago vulnerable para que otros puedan manipularme o para yo manipular a otros. Es una herramienta de manipulación que hay que soltarla, hay que soltarla. Por eso tú tienes que ser capaz de perdonarte si no has llenado un estándar impuesto o si estás permitiendo que otros te coloquen estándares que tú no puedes llenar o sencillamente no quieres llenar. Comienza a diferenciar, te invito a que comiences a diferenciar la culpa de la responsabilidad. Entonces, la culpa suele ser pasiva. Es por mi culpa, por mi gran culpa y no logro espiar esa culpa ni que Dios la espíe. O sea, ahí estoy con esa carga impuesta. La responsabilidad es entender, oye, sí, fue mi responsabilidad, no lo hice al 100%, lo hice mal, me responsabilizo, asumo, reparo y continúo. La culpa no te lleva a reparar. La culpa sencillamente es la mochila pesada. La responsabilidad te invita a reparar. Entonces vamos a comenzar a sustituir culpa por responsabilidad y ser capaces de reparar esas cosas que hicimos mal y que debemos cambiar. Y las que no podemos reparar, bueno, sencillamente nos disculpamos con otros, pero ante todo nos disculpamos con nosotros mismos. Nos perdonamos para poder continuar en el camino
en bienestar. Mira, ya yo voy cerrando el tema y hay una frase que me gusta mucho y quiero dejártela. Piensa en la siguiente frase. La práctica de perdonar es la más hermosa contribución para la autocuración y para tu paz con los que te rodean. Te dejo estas palabras para que las pienses. Si quieres autocuración, si quieres paz con los que te rodean, la práctica de perdonar a otros, de liberarlos de culpas, de perdonarte a ti mismo, de liberarte de culpas. Solo así es posible continuar en bienestar. Soy Chali García, gracias por estar conmigo, me encanta que me hayas acompañado y bueno, leo tus comentarios. Feliz noche.